vez entre corte y corte se pone más bueno la plática, pero bueno, esta otra parte que me parece muy interesante, como la parte de estar conectados con el cuerpo, la desconexión también nos puede generar antojos. Claro, y cuántas veces no comemos por enojados, por aburridos, porque estamos solos, por tristes, no porque sabemos. Cocinar ya está bien rico y también no se tengo vale. hambre, pero a veces no tengo hambre y digo, bueno, pues hay que probar. Y está bien, y se vale, Marta, pero lo que no se vale es tener una relación tóxica con la comida. Las relaciones no son solo entre personas. Yo cuando tengo una relación tóxica con la comida, y lo veo mucho en personas que les da miedo subir de peso, yo lo entiendo porque yo he estado ahí, en esa situación de que no quiero engordar, ¿no? Porque es tanto el bombardeo de todo, de que no somos suficientes. Entonces entiendo esa parte, pero es no tenerle miedo a la comida. Comer con confianza, confiar en nosotros, aprender a confiar en nosotros. Es decir, tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo porque hemos perdido completamente cómo hacer esto, y es pues paso a paso, no es de que de la noche a la mañana, es decir, a partir de mañana ya está, sino es poco a poco ir haciendo una práctica de hábitos. Por eso en Lunch Saludable no creemos tanto en dietas, porque las dietas crean restricciones. Nosotros más bien nos enfocamos a los hábitos a largo plazo. Que justamente lo que hablábamos en el corte anterior, antes del corte, perdón. Sí. Todos los sistemas de restricción te van a generar antojos. Dimos un ejemplo muy vago de los fisicoculturistas, sí, pero no nada más ellos. Mucha gente que se restringe en diferentes áreas de su vida, también por eso luego tiene antojo de todo. Que puede ser de comida, que puede ser de cosas, ¿no? ¿Cuánta gente después no gasta nada de dinero? Todo lo voy a ahorrar, le llega un dinerito extra y se compra cualquier electrónico que ni necesita, sí, para satisfacer alguna emoción a lo mejor que andaba por ahí haciéndole ruido. O cuántas personas están en una dieta que parece que las meten en una jaula, no comen, sí, o sea, se restringen, la sacan de la jaula o llega el límite de ya se acabó la dieta, y bueno, se comen el refrigerador con todo y motor. Yo aquí quiero hacer dos puntos. Uno es, porque mucha gente dice, es que estoy empezando a ir al gimnasio y no bajo de peso. Ese es un error muy común que veo, que la gente dice, ay, hoy fui al gimnasio, entonces me empaco doble torta. Ándale. O sea, no porque, o sea, si queremos bajar, digo, sí hay que comer sano, pero tampoco abusar de eso. Y otra, en cuanto a las dietas, es, no podemos estar en esta restricción, porque algo que yo aprendí hace poco es, se crea toda esta ansiedad, ¿no? Y si yo tengo ansiedad, puede que yo por ahora tenga un antojo y no me lo como, pero si estoy pasándomela mal, ¿de qué sirve que no me lo coma, aunque no se vea, si me la estoy pasando mal y la ansiedad sigue ahí? El chiste es que no existe esa ansiedad en las personas. Y la gente tristemente vive con esa ansiedad y se culpan y se hablan. O sea, nuestra primera relación, más que si yo les pregunto cómo están sus relaciones, no es tanto con su pareja, sus hijos, los del trabajo, es con ustedes mismos. ¿Cuál es nuestra voz interna? Y esta vez es, por experiencia, le puedo decir que es de las relaciones más difíciles, ¿no? De que hacemos un error a lo mejor y en lugar de perdonarnos, de hablarnos con cariño, es de que me comí el pastel y te empiezas a decir todo esa negativo, cháchara mental, ¿no? O basura mental en nuestro diálogo interior, y que nos apachurramos nosotras mismas. Entonces, y nos va a disparar antojos, claro. Y a lo mejor como mujeres decimos, ay, no, hacia la comida no tanto. ¿Y qué tal si estamos siendo compradoras compulsivas? O ponle que no compradoras compulsivas, pero compradoras emocionales, sí, de cosas que ni necesitamos. ¿Qué quiere la diferencia? Compulsivo, pues la misma palabra lo dice, compras. Y emocional, a lo mejor no compras mucho, pero cuando compras cosas que ni necesitas. Y eso al final estamos parchando un problema, no lo estamos cortando de raíz, no estamos viendo a ver realmente qué me molesta, qué está sucediendo aquí. Es un poquito lo que pasa a lo mejor con el alcohol. No sé aceptar algún sentimiento, me duele demasiado porque todo ese enojo está disfrazado, tristeza disfrazada de enojo, y a lo mejor no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra expareja, con nuestros... Oye, es que es tan amplio todo el espectro de los antojos. Y la gente lo empieza, y los antojos también puede ser, tengo antojo de un café, de un cigarro, de una chela. ¿Qué estamos tapando ahí? ¿Qué hay detrás de ese antojo? ¿Qué pasaría si decimos, bueno, tengo antojo de esa chela o de ese gansito o de ese mezcal y lo que sea, y decir, voy a cerrar los ojos y me voy a quedar con voy a vivir ese malestar que a lo mejor tiene que salir y tenemos que permitir que se exprese de cierta forma, ¿no? Y no lo hacemos. Sí, porque a veces a lo mejor no queremos confrontarnos con emociones que nos generan un cierto tipo de dolor, a lo mejor no queremos ni sacar la lagrimita, porque también socialmente, o sea, alguien
saca tantito lagrimita y no llores, ¿cómo te pones? Te vas a desmaquillar. O sea, cuando deberían de decir, claro, vente, llora, no hay bronca. Sí, los niños igual, los niños, en un curso que tomé con un maestro de Diksha, hablaban de así como cuando bajamos un archivo de la compu, hablan del download. Y así un niño chiquito cuando se enoja, y ese berrinche es el download. Y cuando nosotros decimos, los niños no lloran, silencio, le truncas el download y se quedan y nos vamos quedando con cargas. Y al rato vemos todas estas ideas falsas de los hombres no lloran. Oye, claro que lloran. Claro. ¿Por qué no van a llorar? Digo, oye, entonces ¿no será también que los hombres tienen antojos pro de closet? Es que no son tan expresivos al respecto, porque hay socialmente los hemos metido a que no pueden expresar tan abiertamente, ¿no? Sí, es como, y de las personas a las que he dado coaching, las mujeres son mucho más abiertas y tienen esta apertura de decir, a ver, emocionalmente me siento así, como que están más abiertas. Y los hombres que he visto es, ponme una dieta, o sea, entiendo que hay esta ansiedad, pero no son tan abiertos, no se abren tan fácil. O sea, sí, quieren más la dirección. Sienten que es algo de mujeres a lo mejor. Quieren más el cómo que el entenderlo, ¿no? Sí, o el experimentarlo. Pero a lo mejor sí tienen antojos, pero son de closet. Ay, sí, yo creo que todos tenemos antojos, ¿no? Claro, hasta mi novio tiene antojos, de que de repente me dice, quiero un pelo rico. Sí, y yo digo, bueno, pues ya se lo damos, ¿no? Claro, pero con conciencia, ¿no? O sea, no estamos diciendo ni que las cosas sean buenas o malas, sino simplemente informando para que tú tengas pues la decisión de saber en dónde quieres estar. Oye, un poquito, ya vimos como un espectro grande de lo que son los antojos. ¿Tú cómo lo haces? ¿Vivencial, presencial? ¿Cuántas horas dura? Ya me dijiste que es un sábado. El sábado 30 de agosto, de 10 a 2 de la mañana. No, perdón. De la tarde. Los voy a desvelar. Podríamos hacerlo hasta las 2 de la mañana, pero no, es de 10 a 2 de la tarde. Sí. 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y es un curso presencial, es un taller presencial, en el que no solo vamos a dar información, sino que van a haber dinámicas grupales para sacar todo esto. Se trata de quitarnos todas estas cargas que llevamos cargando, que no nos permiten ser feliz. Lo que decimos, se vale el gansito, se vale el chocorrol, se vale todo al final, pero todo es en porciones adecuadas, y lo más importante es que yo lo disfrute. Y en conciencia, claro. Claro, disfrutando, masticando, saboreando. ¿Cuándo fue la última vez? Yo quiero preguntar a la gente que saborearon su comida y que no solo comieron porque tenían que comer y era comer por comer. ¿Cuándo fue o cuál fue su última comida que realmente saborearon y disfrutaron? Y que no estaban viendo el teléfono, ni la tele, ni la compu, ni el trabajo, ni en el coche. ¿Cuándo fue la última vez? Y los invito a tener esa experiencia, que de eso se trata, tener una relación sana con la alimentación. Sí, además que es en conciencia, porque como tú lo dices, o sea, no hay ni bueno ni malo, pero todo se vale, pero sí disfrutando. Y las porciones, dices, ni modo, un gansito, si se te antojó mucho, pues cómetelo, tampoco te va a matar, claro. Solo que sé consciente. Y si se puede hacer una versión sana de gansito, pues aún mejor, ¿no? Que ahí tenemos hecho en Lunch Saludable, de hecho en el taller de antojos, Paulina, nuestra otra health coach, va a hacer un kit de antojos. Entonces, al que quiera tomar el taller, puede tomar el taller, bienvenidos. Y al que no quiera tomar el taller, puede venir por su kit de antojos y se lo vamos a dar para la semana también. Y vale la pena. Está buenísimo, porque siempre hay opciones sanas. Digo, yo que soy una amante completamente de los chocolates, pues ya no me compro el de que tiene la azúcar más refinada. Ya más bien busco la opción más saludable, porque pues si mi cuerpo es mi vehículo para disfrutar mi experiencia en la tierra, pues busco la versión más sana de lo que me gusta. Está el piloncillo, ¿no? Que está como ya no está de moda, ya es como lo que usaban las tatarabuelas, ya ni las abuelas. Y el piloncillo realmente es de las mejores opciones para los niños porque tiene vitamina A, vitamina B, o sea, tiene muchas vitaminas. Una recomendación que tú me hiciste que me encanta en mis licuados de la mañana o smoothies es el algarrobo, que también es un rico sabor a chocolate y sin toda la carga que yo me echaba uno que me encantaba Colacao, que es como Nesquik. Ah, ya sé cuál. Sí, que lo venden ahí en las tiendas y me encantaba, pero tiene un chorro de azúcar, entonces ya mejor me fui a la opción del algarrobo. Y te sientes la diferencia, o sea, ¿a poco no te sientes mejor? Y sabe súper rico. Sí. Entonces también nos vas a dar hasta tips, o sea... Vamos a dar tips. Son tips
Son tips, son también las causas, las vamos a descubrir, porque muchas veces pensamos que somos nosotros, y sí, muchas veces somos nosotros, pero muchas veces no, muchas veces es los productos que estamos comiendo, el ambiente en el que nos movemos, en el que vivimos. Entonces entender todo desde una perspectiva ya no tan personal, sino como general, y a partir de ahí ver qué está en mis manos para cambiarlo, y a partir de ahí ya lo vamos a solucionar juntos. ¿Necesito algo previo para poder asistir? No. ¿Solo ganas? Solo muchas ganas y muchos antojos. Okay. O no, los pueden llegar y los aprender a prevenirlos. Oye, qué bueno que lo dices. ¿Podríamos ir anotando en qué momento voy sintiendo antojo? Pueden tener, claro, eso lo recomendamos, aunque va a haber dinámicas dentro del taller. Que nos vamos a dar cuenta. Desde los últimos 3 antojos, los más recurrentes, o sea, ya hay dinámicas preparadas para entender un poquito eso. Pero el que quiera venir con ya algo mucho más específico, pues qué mejor. Ok. Oye, y además ¿te tengo que reservar o llego y ya? De preferencia que sí reserven, porque habrá cupo limitado, y la página es www.lunchsaludable.com. En la parte de antojos. Antojos. ¿No? Guión antojo, guión o slash, ¿cómo se dice? Diagonal antojos. Diagonal Creo que antojos. por ahí lo pusieron hace rato. Sí, Mayri nos hizo favor ahí poner los datos de contacto y el flyercito. Y entonces, Alexis, algo más que nos quisieras agregar, porque es un tema que nos apasiona, que nos encanta, que ojalá estés compartiéndonos cada vez más y más para entenderle cada vez más. Las personas que están ahí viéndonos en casita, ¿qué les podrías compartir? Pues que no les tengan miedo a los antojos, que no les huyan y que aprendan a disfrutar poco a poco la comida, y para hacer esto es aceptar que no todo tiene que estar perfecto, no tenemos que ser perfectas, no tenemos que ser, solo tenemos que ser felices y disfrutar el proceso, porque muchas veces olvidamos eso, el día a día, ¿no? Despertamos ya preocupados, agobiados de toda esta lista de cosas que tenemos que hacer, y así como hay que disfrutar lo que comemos, también hay que disfrutar el día a día, porque de ahí también se generan antojos. No estoy disfrutando mi vida, a lo mejor digo, me tengo que ir a trabajar, y al final tuve un día espantoso porque ni lo disfruté, ni tuve la mejor disposición, y pues claro que voy a llegar y me voy a apapachar, me voy a premiar con alimentos, y eso también cambiar eso, ¿no? Los momentos que vivimos día a día también es alimento. Entonces ser como más conscientes de vivir en el aquí y en el ahora. Exacto, disfrutarlo y agradecer, porque entre más agradecemos, bueno, yo me he dado cuenta que entre más agradezco mi vida, más saludable soy, más sana, más viva me siento y menos hambre tengo. Muchos de los ejercicios de gratitud, sí, por ahí dicen los que saben mucho de esto a nivel espiritual, te anclan al presente, te permiten encontrar el significado de todo lo que has pasado y te dan esperanza por lo que viene en el futuro, porque se te va la ansiedad. Si puedes capitalizar tu pasado y darte cuenta que lo que hayas pasado y en este momento estás bien, entonces en el futuro, ¿por qué no vas a estar bien? Si siempre lo has estado. Exacto, entonces, nos preocupamos de más, ¿no? Hay que agradecer por el aquí, por el ahora. Muchísimas gracias. Gracias el momento de agradecer. Gracias, Alex. Gracias, Marta. Para mí es un placer que estés aquí conmigo. Ya también. sabes, es tu casa, un espacio completamente abierto, porque tu tema no nada más a mí me ha cambiado la vida al ser consciente, sino a muchas de las personas con las que yo he trabajado. Y estamos hablando de perder una cantidad considerable de kilos, más de 20. Y bueno, de cargas y de preocupaciones. Sí, más allá de los kilos físicos, los kilos emocionales y los bloqueos mentales. Y muchísimas gracias a Mayri, que nos hace favor aquí en la producción. También gracias a Planeta 2013 por ser la plataforma que nos permite compartir con ustedes toda esta información. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier comentario, sugerencia o propuesta de tema por redes sociales en Marta Mayer, en Facebook y en Twitter, Mayer-Marta. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.